encontrarle en concepto de pertenencia al espacio y la relación indisoluble que existe entre el espacio y la sociedad que lo contiene. En este sentido, hace unas cuantas semanas atrás, y diría yo meses, hemos echado a andar un proyecto que se llama La ciudad no se mancha, que intenta recopilar, digamos, visiones divergentes, algo de teoría y un poco de contenido académico para cambiar el esquema de cómo nosotros nos enfrentamos a la ciudad. Es decir, obviamente pensamos en cambiar las ciudades en las que vivimos, pero pensamos en romper esquemas primero, ¿no? En, digamos, dejar esta suerte de pereza o desidia de creer que el espacio urbano es así y se mantiene siempre así, no podemos hacer nada. Al contrario, el espacio no es más que una construcción social que puede ser o que es factible de ser modificada. Y de hecho, ese es el llamado que nosotros hacemos. Estamos viviendo una situación de crisis como nunca se ha vivido antes. Vemos que las diferencias entre clases sociales se hacen mucho más notorias. Vemos que el espacio urbano se conecta con estas desigualdades, que de hecho las va consolidando a lo largo del tiempo. Entonces, frente a esto, es totalmente necesario pensar en soluciones alternativas. Y para esto aparece esta plataforma que es La Ciudad No Se Mancha, que intenta un poco reunir estas visiones, ¿no? De momento somos solo dos participantes, ¿no? Dos profesores o docentes de arquitectura, pero esperamos ir sumando a más personas y hacer una plataforma, un movimiento mucho más importante y que tenga mucho más implicancia, ¿no? A nivel ciudad y a nivel de redes, por decirlo de algún modo. Dentro de este esquema, pues vamos a tomar el manual de diseño urbano. Esta es la segunda parte. Hablaremos del manual de diseño urbano de Buenos Aires Ciudad y vamos a ver algunos esquemas que son de interés nuestro. Ya hemos visto las macromanzanas, las vías con prelación del peatón o del ciclista, vimos dimensiones mínimas y algunos criterios de ubicación y posicionamiento. Los criterios que vamos a revisar en la clase de hoy van en el mismo sentido, ¿sí? Solo que ampliamos el espectro y hacemos nuestro catálogo cada vez más amplio. Buenos Aires Ciudad, pues la conocemos de manera superficial, ¿no? De refilón, pero sabemos que es una de las grandes capitales en Latinoamérica y que de un tiempo a esta parte ha comenzado a invertir en el espacio urbano, porque espacio urbano de calidad es igual a calidad de vida, no están separadas, ¿no? Dicho esto, podríamos mencionar que a la salida de este manual en el 2015 se generó todo un revuelo, ¿no? Y es que en muchos casos se pensó que la inversión iba a ser en su mayoría en el casco histórico, ¿no? En el centro financiero de la ciudad. Y efectivamente fue así, dejando de lado espacios que tenían muchas más necesidades y que, bueno, siempre han estado al margen de todo, ¿no? En la periferia, en el sentido más amplio de la palabra. Vamos directamente a los criterios. Hablaremos del punto 2.6, cruce tipo. Cruce tipo que se define de la siguiente manera. Es una intersección entre dos o más calles de igual o de diferente tipología. Posee vados de hormigón peinado o pavimento articulado. Recuerden, por favor, que los vados son esta suerte de rampas que tenían una relación de pendiente de 1 a 12, que alcanzaba un 8.333% si es que lo medimos en porcentaje, ¿no? Un vado que sabemos que debe tener pendientes o inclinaciones en todos sus sentidos, porque esto facilita el giro de los peatones. ¿Qué más nos dice? Que los radios de estos cruces tipos se calculan en función al tipo de transporte y a la velocidad máxima de circulación. Eso lo iremos viendo poco a poco. ¿no? Que aparentemente es una imagen que no nos dice nada, pero que tiene muchísimo contenido detrás. Como en casos anteriores, podemos ver, por ejemplo, la intersección. Vemos que la intersección tiene un vado en esquina, es decir, generamos todo este espacio para el tránsito de personas, digamos, a pie, personas que van en vehículos motorizados menores o incluso personas que tienen limitaciones
de desplazamiento. Vemos que se incluyen también los famosos pavimentos tactovisuales, los de botones y los de ranura. Los de ranura nos dan el sentido de la dirección o del movimiento, y los de botones nos sirven de alerta, nos dicen que algo pasa por ahí. Para todos los casos nos piden un ancho mínimo de vado de 1.80. Otra cosa importante que debemos mencionar aquí y que debo aprovechar que tenemos otros recursos disponibles, pues sería el siguiente criterio, ¿no? Fíjense, muchachos, nosotros vamos trazando una vereda o una vía, mejor dicho, y sabemos que debemos propiciar la continuidad de la misma. Es decir, si nosotros queremos romper un poco la vía o seccionarla, tenemos que ponerle elementos que limiten o que reduzcan la velocidad. Eso para el caso de los automóviles. En vista de que estamos hablando de cruces tipo y tenemos la prelación de los peatones, tenemos que trabajar en sentido opuesto. ¿A qué me refiero? Quiere decir que nosotros tenemos que evitar discontinuidades en el tránsito de peatones. Entonces les pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense que estamos en una vereda cualquiera, en un cruce, en una esquina. Tenemos una boca calle y tenemos una vía principal. Obviamente vamos a tener las edificaciones relegadas de la vía y tenemos nuestras veredas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Tenemos que pensar en lo siguiente, y es que si yo soy un peatón, el movimiento natural es atravesar de manera directa, bueno, aunque la línea no esté directa del todo, atravesar de manera directa de un lado a otro. Yo creo que a juicio se le ocurre hacer este recorrido, ¿no? A menos que seas una persona pues que es muy insegura y que no sabe exactamente a dónde ir. Esta lógica, ¿no?, que parece muy tonta y muy obvia, debería trasladarse al diseño de espacios de circulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Y aprovecho que tenemos unos cuantos recursos de dibujo que siempre son divertidos. ¿Qué es lo que pasa? Tengo una esquina, tengo una vereda. Entonces, tengo el flujo de los peatones y de manera azarosa decido poner los vados en un sector distanciado. Entonces, con esto yo estoy obligando a la persona a que haga este sentido. Estamos cortando la fluidez del peatón y estamos priorizando, digamos, el tránsito de los autos por encima del tránsito de los peatones. ¿Cuál debería ser la lógica, digamos? ¿Qué criterio deberíamos recordar siempre? En la mayoría de los casos, o en la medida de lo posible, tenemos que evitar rupturas en el tránsito peatonal. Es decir, el vado tenemos que acondicionarlo de tal manera que haga factible un recorrido cada vez más continuo, ¿sí? La idea de esto, ¿cuál es? Si yo hago un recorrido peatonal, ojo, peatonal, continuo, propicio a que más personas ocupen este espacio. Y nosotros ya sabemos que mientras más personas ocupan el espacio, subimos el valor o la importancia de los comercios que están a pie de peatón. Entonces, hacemos que este espacio tenga más personas y que estas personas pues hagan ese famoso efecto de llamada. Saben que este espacio o que este trayecto es bueno y saben que van a transitar por ahí siempre, y poco a poco las personas comienzan a ocupar este espacio. En el momento en que el espacio se sature, es decir, que pasen muchísimas personas, podríamos pasar a la segunda estrategia, que es el ensanche de vías. Y es decir, podríamos reducir el espacio para automóviles con unos elementos de mobiliario ligeros y fáciles de montar. Es decir, podríamos poner unos cuantos conos de caucho, podríamos poner tachas reflectivas o algún otro elemento, simplemente hacer un pintado para que este espacio sea parte del área. Físicamente no esté conectado, por lo menos visual y funcionalmente, que forme parte de eso como una primera etapa.
Como una segunda etapa, podríamos ampliar de manera física este espacio. Si es que funciona o no funciona, pues decidimos si es que ampliamos la cantidad de pavimento y hacemos que la vía sea cada vez más ancha. Reducimos a los automóviles y sumamos a los peatones. Todo esto que estamos explicando, muchachos, es parte del famoso urbanismo táctico, ¿sí? El urbanismo táctico es probar, es hacer prototipos, ¿sí? Ensayar. Prototipos. Es hacer ensayo y error, hasta encontrar una solución más o menos aceptable. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos diseño urbano? Muchas veces pensamos en proyectos grandes, inversiones inmensas, siempre a largo plazo, y no intervenimos el espacio de manera inmediata. Entonces nos ahorraríamos mucho tiempo y de hecho mucho dinero si es que haríamos prototipos de fácil aplicación, con muy poco dinero y que pueden ser reversibles. Esta es la idea fundamental, la reversibilidad, que sea reversible. Y el ejemplo pues es muy claro, ¿no? Ponemos unos cuantos conos, ampliamos de manera provisional la calle y evaluamos si es que funciona o no funciona. De hecho, la última clase, claro, la última sesión, el día lunes, hablábamos del método de Yangel, que era ensayo y error, ¿no? Era plantear prototipos, evaluarlos y ver si funciona, tirar para adelante o simplemente desecharlos. Esto también es parte del famoso urbanismo táctico. Otra cosa importante de estos esquemas es que tenemos que ser bastante observadores. Tenemos que ver que el espacio se va modificando poco a poco. Imagínense que nosotros hagamos una zona peatonal, pero que inmediatamente, ¿no?, por cuestiones normativas, me cambian el uso de suelo de estos bloques. Es decir, estos bloques que eran de comercio no lo son tanto y perdemos comercios en este lugar. De manera casi mágica, inmediata o a largo plazo, los peatones son menos en este lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que revertir el escenario, porque recordemos que la ciudad es un hecho cambiante, es una estructura física que va cambiando con el tiempo y el diseño urbano tiene que ir de la mano. Tenemos que ir monitoreando y no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Y ya se los he mencionado. Nuestras unidades formuladoras pues son eso, ¿no? Formulan cosas que a veces están desconectadas de la realidad y que plantean proyectos que cuando se implementan son totalmente obsoletos. ¿Cuándo se podrían adelantar proyectos de este tipo? Hace unas cuantas semanas, ¿no?, nos hemos sorprendido porque nos hemos levantado de un día para otro, hemos visto las redes sociales y vimos que el municipio de Cusco está habilitando ciclovías, ¿no? Ha comenzado a pintar ciertos sectores, ha comenzado a poner conos y todo. Para aquellas personas, ¿no?, que son muy superficiales y que no ven el sentido de todo esto, pues dicen, solo están pintando, ¿no? Es solo para salir del paso. Pero a lo mejor esto forme parte de una política de ensayo y error, ¿no? Ensayo y error para ver si es que realmente funcionan, evaluarlas y para poder tener un producto final depurado. Aprovecharé la pantalla que tenemos aquí para apuntar la última idea, que es la depuración de producto. Y es que nuestros espacios urbanos pueden ser productos, ¿no?, con un valor de uso, un valor de cambio, y tenemos que depurarlos poco a poco. ¿Cómo? Ensayando, haciendo intervenciones reversibles, viendo si funciona o no funciona. A lo mejor algo que funcionó antes cambia después, y hacer un monitoreo constante. De hecho, ese era uno de los planes de nuestro PDU del año 2013, generar un observatorio urbano a nivel de la ciudad, proyecto que quedó en nada por cuestiones ajenas a la profesión. Yo creo que fueron cuestiones incluso políticas, administrativas o incluso de presupuesto. Volviendo a las diapositivas, muchachos, ya sabemos que esta imagen, ¿no?, aunque parezca tonta y muy simplona, tiene muchísima información detrás.
¿Qué podemos mencionar aquí? El tránsito de los peatones. Si recordamos el gráfico anterior, nos damos cuenta que al tener un vado continuo en esquina, hacemos que el tránsito de peatones sea cada vez más fluido. Si hacemos que el tránsito es más fluido, hacemos el efecto llamada. Es como que invitamos a las personas a que vayan a este espacio, que es un espacio cada vez más cómodo. Un espacio cada vez más cómodo. Vamos al siguiente. El siguiente criterio es el criterio 2.7, que es el ensanche de esquinas. El ensanche de esquinas que nos plantea es una modificación de la traza de la esquina para priorizar la estancia de los peatones. Regula la intensidad del tráfico vehicular y se ejecutan sobre las vías de menor circulación. El ensanche de esquinas, que lo vemos de manera descriptiva, lo vamos a ver sobre imágenes para ver qué es lo que se ha hecho. Aquí aplicamos 2, incluso hasta 3 criterios de intervención urbana. Fíjense, tenemos una vía, vemos que esta vía no tiene mucho tránsito, pero tiene una sección considerable. O al revés, vemos que hay mucho tránsito, quizá porque tiene una sección sobredimensionada. Entonces, como gestores urbanos, tenemos que crear pequeños cuellos de botella para desincentivar el tránsito de vehículos. Es decir, si tenía una vía de 20, le reducimos una vía de 10. Los conductores de taxis o de buses ya saben que es una vía peligrosa, ¿no? Una vía de atascos, y buscarán rutas alternas, lo cual aligera el tránsito de vehículos y gestiona un poco mejor la ciudad. Siempre trabajar con desincentivos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En primer lugar, reducimos la vía y generamos una suerte de aletas a los costados. Estas aletas, ¿no?, que pueden ser provisionales en un inicio y luego con obra civil después, lo que hacen es generar pequeños bolsones estanciales. Los lugares donde antes no podía poner ni un objeto, ahora los puedo transformar en pequeños lugares de descanso. Una pequeña jardinera, un sol y sombra, unos cuantos mueblecitos para sentarse, entre otras cosas. Podría utilizarlas también como lugares de equipamiento urbano. Señalizaciones, paneles informativos, publicidad a pie de peatón, entre otras cosas. Entonces lo que hacemos es ensanchar la unión, ensanchar la esquina. Y la pregunta es, ¿por qué ensanchamos la esquina y no ensanchamos el medio de la vía? Por razones obvias, porque la esquina es la confluencia de dos vías. En algún momento aquí tendremos un montón de personas esperando cruzar de un lado a otro. Entonces, primer criterio, reducir la sección. Segundo criterio, ensanchar o generar las famosas aletas. Y tercer criterio, hacer pasos elevados. Como ya estoy generando estos espacios de prioridad al peatón, yo bien podría hacer lo siguiente. Podría elevar todo este sector a nivel de la vía o a nivel de las veredas para que el tránsito sea cada vez más fluido. Esta imagen que estamos trabajando me sugiere a otro par de esquemas. Entonces lo vamos a hacer aquí. Fíjense, hemos dicho, para un peatón es importante la continuidad. Lo mismo que para un ciclista es importante la continuidad. Si es que yo le voy a poner recovecos, entrantes y salientes, no sé qué, el tránsito no es cómodo. O a lo mejor es cómodo, divertido para algunas personas, pero para aquellas que quieren transitar un lugar, pues genera muchos inconvenientes, ¿no? Que tengas muchos cruces, muchos pases, hace que la vía sea menos cómoda. Entonces, tanto para el ciclista como para el peatón, el tránsito o la ruta tiene que ser continuo. Si nosotros trabajamos a nivel sección, fíjense, vemos la vía, la vereda y tenemos los edificios. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Si trabajamos con el esquema anterior o el esquema tradicional, le estamos obligando al peatón a que haga lo siguiente. Atraviesa una esquina, sube un escalón. Sigue caminando, atraviesa toda esta vía, llega aquí, baja, atraviesa la calle, vuelve a subir
y vuelve a atravesar. Obviamente a nosotros no nos genera ninguna complicación porque básicamente somos jóvenes, ¿no? Pero a las personas que ya son de una edad avanzada, esto le genera muchísimas complicaciones. Frente a esto, ¿qué podemos hacer? El esquema de arriba, el esquema más sencillo. Eliminamos estas barreras de altura y planteamos la famosa plataforma única. De hecho, a nivel presupuestario, la plataforma única nos ayuda a reducir costes, porque evitamos generar vados con pendientes indicadas, los botones. Debemos retirar muchos elementos y solo colocar una plataforma a nivel y nos ahorramos todas estas complicaciones. Entonces, esto conectado al esquema de ensanche de vías podría explicarse de la siguiente manera, y esto es importante verlo a nivel de esquema. Tenemos una manzana y tenemos otra manzana, ¿no? Entonces vemos que las veredas son muy angostas y que generan aglomeración. Entonces el primer paso que nosotros hacemos, como lo hemos visto hace un momento, es el ensanche de vía, el ensanche de aceras, perdón. Entonces, en lugar de quitarle todo este espacio a los automóviles, nosotros solamente le vamos a quitar la intersección. Es decir, hacemos una especie de chaflán aquí. Le estamos quitando aproximadamente la mitad de la sección de vía. Entonces, por más que muchos autos puedan transitar aquí, tienen una suerte de cuello de botella y tiene que reducir el tráfico para poder pasar de manera eficiente. Si yo reduzco esto, aquí puedo generar espacios de aparcamiento. Es obviamente si es que la zona que tengo al costado es una zona de comercio, y al ser una zona de comercio, pues puedo conectar el aparcamiento con el comercio. Y esta división o esta reducción de la bocacalle, por llamarlo de algún modo, se puede hacer de manera provisional. Ya lo hemos visto, ¿no? Un poco de pavimento, unas tachas reflectivas y ya tenemos el espacio totalmente segregado. Podemos hacer lo mismo en el otro extremo. Reducimos, hacemos el chaflán y completamos con una forma, bueno, con un arco, ¿no? Para completar todo este espacio. Este esquema que estamos haciendo no necesariamente implica una inversión muy grande. Ya le dijimos, ¿no? Podemos hacer un pintado de pavimento y unos cuantos elementos a modo de volardos que me indiquen que solamente puedo pasar hasta aquí. Tengo aquí y tengo mi espacio. Aquí se repite el esquema. Si es que veo que hay mucho comercio aquí, este espacio lo puedo utilizar como parqueo que esté conectado con comercios locales. Parqueo. Siempre y cuando tenga flujo y tenga comercio. Si no, podría cerrar todo el lugar y generar algunos espacios estanciales. Lugares con bancas, algún mobiliario, algún elemento importante. Eso siempre en función al espacio que vamos a intervenir. Ya lo hemos mencionado hasta la saciedad, en diseño urbano no existe una regla general. Lo que existen son criterios que podemos ir adaptando a nuestros espacios. Si nosotros cumplimos con este mismo esquema en la calle posterior o en la calle siguiente, mejor dicho, podríamos transformar de manera significativa este espacio e incluso podríamos plantear que estos lugares estén al mismo nivel y podríamos plantear la famosa plataforma única, es decir, utilizar un poco de material de relleno, compactarlo bien y generar un espacio compartido aquí. Imagínense, todo este espacio lo estamos ganando con una mínima intervención. Tenemos todo este espacio para el peatón, para lugares de descanso, lugares que generen estancialidad, podemos poner mobiliario, algún espacio verde, lugares de compra, lo que sea, ¿no? Y al trabajar con una plataforma única, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Tenemos una calle que era antes así, la hemos completado a nivel de calle y hacemos que sea un bloque único, que las personas puedan transitar
y no tengan ni una sola complicación. Todo esto derivado de un criterio, de reducir el espacio para los autos, de reducir o generar una especie de boca-calle, ¿no?, cada vez más estrecha, y hacer que toda esta plataforma cobre vida. Obviamente esto no se hace de un día para otro. Se evalúa y se monitorea para ver cómo va solucionándose este espacio. A nivel presupuestario les decía que es mucho más eficiente porque al trabajar con material de relleno y compactación y un poco de pavimento encima, podríamos evitarnos los vados en un extremo, algunos volardos fijos e incluso señalización. Es decir, hay muchos gastos o costes externos que los podríamos desechar si es que trabajamos con este esquema, ¿sí? El esquema de ensanche de vías, que no es más que un criterio bastante usado, ¿no? Que de hecho podríamos comenzar a implementarlo en nuestras ciudades, o de hecho podríamos implementarlo en vuestros proyectos de fin de curso. Les recuerdo que tenemos un proyecto para presentar la penúltima semana del semestre y bien podríamos emplear este tipo de estrategias. Obviamente dependerá del espacio que queremos intervenir. Continuando con las diapositivas, hemos visto nuevamente un dibujo que tiene mucha información detrás y la hemos comenzado a desglosar poco a poco. El ensanche de esquinas, ¿qué nos permite? Nos permite añadir áreas de socialización donde se incorpora o se incorporará mobiliario urbano o superficie verde. El nuevo ancho mínimo de la calzada corresponde a 2 carriles en un solo sentido. Es importante, ¿no?, que pese al ancho, mantener solamente un solo sentido de circulación para evitar conflictos. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no?, que no es tan impresionante, pero que muestra este sentido. Si analizamos la imagen, vemos la línea divisoria de la calle anterior y vemos el producto del ensanche. Vemos que tenemos algunos volardos y vemos que la vía que está muy cerquita está a nivel, lo cual hace que las personas atraviesen de manera mucho más fluida este espacio y generamos estos espacios de socialización que tienen implicancia directa con los lotes que tenemos al lado, porque el comercio se activa, los restaurantes de cerca, entre otros beneficios. El famoso efecto llamada, ¿no?, de poner unos elementos que cada vez tengamos más usuarios. ¿Por qué? Porque el espacio es muy cómodo. La imagen que tenemos aquí no es real, es un render, pero nos muestra cómo sería la primera etapa de intervención. Fíjense, teníamos una vía de un ancho considerable, hacemos una reducción en ambos lados, en ambos extremos o orillas, y comenzamos a delimitarlo con pintura. Podemos poner algunos conos o volardos removibles, que luego pueden ser volardos fijos, y luego pueden dar pie a obra civil, a infraestructura, para completar toda esta zona. Lo mismo para una alameda central, podemos reducir este espacio que conecta con el paso de peatón y hace que la ruta sea cada vez más accesible. Importante procurar que la vereda y la calzada a altura para que el tránsito sea más fluido. Entonces, esta es una primera etapa. Es una primera etapa que puede dar pie a obras de mayor importancia y de mayor envergadura. Es decir, el urbanismo táctico, el hacer con muy poco dinero cosas interesantes, pues nos lanza este tipo de cuestiones, ¿no? Como siempre, intentar seccionar y reducir el tráfico y solamente elegir un sentido para evitar conflictos tanto con automóviles como con peatones. El mismo ejemplo, explicado de una manera mucho más didáctica, recordando que si incluimos ciclovías, las ciclovías deberían tener esa continuidad y exclusividad. Fíjense, es una línea recta, continua, que bordea todos estos espacios. Ya sabemos que existen radios de giro recomendados, podríamos incluir en estos espacios. Del mismo modo, los peatones tienen la misma prioridad. Tienen su carril exclusivo, con vados en ambos extremos y con vías que ya están señalizadas. Y luego el espacio que dejamos al costado
Bien podría utilizarse para parqueo temporal o bien podría eliminarse y podría conectarse a la acera, lo cual ayuda a todos, sean peatones o sean automovilistas. Pasamos al punto 2.8, en el cual entramos a ciertos detalles de diseño. Hablaremos de las escaleras. Las escaleras en espacios urbanos mejoran la continuidad peatonal, garantizan traslados más rápidos y seguros y necesitan medidas mínimas. El ancho mínimo es de 1,80 sugerida de trayecto de tramo, 2.50 metros. Una normativa básica, 12 contrapasos como máximo entre descansos. Según nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, el A010, condiciones generales, nos pide un máximo de 17 contrapasos entre descansos. ¿Esto con qué sentido? Con el sentido de no generar tramos muy largos que son inabordables por la mayoría de las personas, ¿no? Y sobre todo con las personas que tienen movilidad reducida. Imagínense subir 25 pasos de corrido, es imposible, necesitamos un descanso intermedio. Aquí bajamos un poco la valla, no estamos hablando de los 17 que plantea el Reglamento Nacional, sino de 12 contrapasos, que es un número, obviamente si mejoramos lo que pide la norma, pues todo es bienvenido. Y luego tenemos un contrapaso máximo de 0.16 y un paso máximo de 0.30 centímetros, mínimo para poder poner esta infraestructura. Tenemos un detalle esquemático del paso, contrapaso, que yo creo que es, digamos, un tema mucho más de diseño arquitectónico, ¿no? Pero que vale la pena mencionarlo. Si es que tenemos un lado abierto, necesitamos una baranda de protección que no debería superar los 90 centímetros medidos desde la parte más alta de la escalera. Y esta medida de 90 debe prolongarse en todos los sentidos. Tiene que ser una suerte de offset en todo el recorrido. Pasamos a hablar de rampas. En el espacio urbano mejoran la continuidad peatonal, garantizan traslados más rápidos y seguros. Tenemos nuevamente un ancho mínimo de 1,80 y un desplazamiento o un tramo sugerido de 2.50. La pendiente mínima, 8%, obviamente sujeto a la longitud y a la altura que vamos a salvar con esta rampa. La longitud máxima del tramo, 6 metros entre descanso y descanso. Y un ancho mínimo de estos descansos para rampas en espacios públicos de 1.50 metros. Es 1.50 metros porque se supone que es el espacio que ocupa una persona en silla de ruedas para poder dar un giro sobre sí mismo, sobre su eje. Nuevamente, detalles técnicos de rampa. Al inicio y al final de la rampa necesitamos el pavimento tacto visual de botones. Ya sabemos que es una alarma, es una alerta y debería tener 60 centímetros como mínimo. Antes tendríamos un pavimento de acalanadura que nos ayuda a dirigir a las personas con limitaciones en la visión hasta este lugar. Nuevamente aparecen las barandas con una altura de 90 centímetros y los criterios que ya hemos mencionado como pendientes, anchos mínimos y descansos mínimos. Nuevamente, una rampa puede aparecer en un espacio público de modos diversos. Puede aparecer en un parque, en un paso a desnivel, puede aparecer dentro de un espacio público, en una alameda, en una berma central. Lo importante es que planteen espacios seguros, bien diseñados, con los anchos mínimos requeridos o incluso con mejores condiciones que la norma o que las dimensiones exigidas por la norma para que este espacio tenga ese carácter, ¿no? Recordemos que la calidad del espacio está conectada a la comodidad del mismo, ¿sí? Siempre hablamos en términos de comodidad. De hecho, a veces se nos va la cabeza, ¿no? Se nos va la pinza y hacemos diseños locos, ¿no? Enrevesados, que no son nada cómodos. Lo vimos en el tema de mobiliario urbano. Veíamos muebles que eran muy bonitos, pero que no servían porque no estaban adaptados
a la mayor cantidad de usuarios. Nuevamente, las rampas pueden tener distintos tipos y pueden ser diseñados y construidos por métodos totalmente condiciones de comodidad. Vamos a pasar al bloque 3, que es un bloque nuevo. Ya hemos hablado de partes de la estructura urbana, intersecciones, vados, escaleras, ¿no? Estos elementos que complementan. Ahora hablaremos del paisaje urbano verde. En el paisaje urbano verde, nosotros vamos a hablar de aquellos espacios que se utilizan para la preservación de la calidad ambiental. Lugares donde el habitante puede realizar acciones relacionadas con la recreación, el descanso y el intercambio social. Primer elemento del paisaje urbano verde, conector ambiental. Es una tipología importante presencia de vegetación. Forma parte de una red que permite conectar los espacios verdes de la ciudad. Mitiga el efecto de la isla de calor, que lo hemos mencionado en algún momento. La isla de calor es un concepto que tiene que ver con la calidad ambiental de nuestros espacios, y es que mientras más automóviles tengamos en un lugar, mientras más densidad de edificaciones, tenemos como bolsones de calor que tienen que ver con el ambiente en sí mismo y que tienen implicancias en el gasto energético. Es decir, en lugares donde hace muchísimo calor, se tienen que encender aires acondicionados y esto genera un coste extra, un gasto extra que bien se podría ahorrar o se podría eliminar. Mitiga al mismo tiempo la acumulación indeseada de agua de lluvia. Podemos utilizar pavimentantes que ya hemos visto que tienen varias capas y que conectan con rutas o con drenajes para las aguas de lluvia. Los conectores ambientales verdes no son más que alamedas, son vías con un gran componente verde, ¿no? Con unas franjas o unas bandas que incluyen el paisaje natural dentro de nuestros esquemas. Tenemos aquí algunos cortes típicos en los cuales nos vamos a detener en medidas mínimas. Por ejemplo, si queremos poner una berma central en la cual queremos poner árboles de follaje intermedio y hoja caduca, tenemos que trabajar un ancho mínimo de 3 metros. Eso para una berma central. Si es que queremos colocar 2 hileras de estos naturales, de estos árboles, necesitamos como mínimo 9 metros de ancho o 9 metros de sección. Si queremos utilizar especies mucho más pequeñas conectadas a nuestras vías, tenemos que prever una vía de un ancho mínimo o una acera de un ancho mínimo de 6 metros. ¿Sí? Imagínense, 1,80 de nuestro IPA, itinerario peatonal accesible, más 1,80 del IPA en el sentido contrario. Tenemos 3,60. 3,60 más 1,20 m de espacio para mobiliario estacional o para equipamiento complementario. Tenemos 3,60 más 1,20, tenemos 4,80. Entonces tendríamos 1,20 m a duras penas colocar este espacio, lo cual ya es una dimensión bastante reducida. Entonces el ancho mínimo de 6, de hecho, quedaría muy corto. Tendríamos que pensar en esquemas distintos. Si es que tenemos una vía en doble sentido, restarle un poco de importancia, podríamos aplicar el criterio de ensanche de vías o ensanche de esquina. Entonces me gustaría aprovechar que he descubierto hace poco el Jamboard para explicarles otro criterio de diseño, que es este de aquí. Fíjense. Nuevamente, tenemos nuestra manzana y tenemos nuestra vía. Entonces, en algún momento, nosotros como diseñadores nos damos cuenta que este espacio tiene mucho potencial, hay edificios icónicos aquí, a pie de calle, entonces este espacio puede ser un espacio peatonal accesible. Entonces, decidimos ensanchar. Nos damos cuenta, y como es lógico, que en la calle de enfrente, ¿no? En la manzana
de enfrente pasa o ocurre una situación similar. Tenemos comercio, tenemos elementos y nos damos cuenta que también puede funcionar de este modo. Entonces, cuando hablábamos de los espacios con prelación para el peatón, nos dábamos cuenta que era una buena opción ensanchar las vías. Entonces, en muchos casos, nosotros podríamos plantear lo siguiente. Vamos a peatonalizar, vamos a reducir a la mitad el tránsito de automóviles. Entonces, ¿qué hacemos? Si esta vía, por poner un ejemplo, tiene 12 metros, pues le vamos a quitar 3 metros aquí y 3 metros acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? En 3 metros ya sabemos que podemos hacer muy poquito. Es decir, 3 metros a nivel de circulación y de mobiliario urbano nos va a quedar corto. Entonces, en lugar de retirar o restarle espacio a ambos lados, nosotros podríamos plantear lo siguiente. Como tenemos 12 metros y tenemos que quitarle 6 metros, ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? 12 y le quitamos los 6 metros a un solo lado. Tenemos 6 metros para poder poner mobiliario urbano, zona verde. Si es que tenemos restaurantes, les podemos poner las ajardinadas y así aprovechamos mucho mejor este espacio. Toda una franja de 6 metros hacia un lado de la calle. Y en algunos lugares nosotros podríamos plantear espacios a nivel de peatón. Es decir, que el tránsito de esta calle a esta calle sea a una sola cota de altura. Nivelamos todo este lugar y conectamos este espacio. ¿Qué pasa si las personas de los comercios de enfrente se ponen picones? Pues podemos crear espacios compartidos a mitad de calle. Elevamos la plataforma y hacemos que este espacio se conecte de manera eficiente. ¿Sí? Eso es a nivel de recomendación. Obviamente el diseño urbano tiene muchos factores, ¿no? La participación de los ciudadanos, la voluntad del alcalde del subgerente de desarrollo urbano, lo que sea, ¿no? Hay muchos factores, muchos ingredientes que definen una propuesta, pero esta podría ser bien una opción accesible para todos. Recuerden, tengo un espacio, en lugar de restarle un cachito, un trocito a ambos lados, puedo elegir una franja y poner una intervención mucho más potente, que potencie todo este espacio, y si es que quiero utilizarla solamente para equipamiento verde, pues me funciona mejor. Y hemos visto que si queremos poner 2 hileras de árboles, necesitamos como mínimo 9 metros. Entonces, este espacio ayudaría mucho a crear estos famosos conectores verdes que son como figuran en el plan, pero no son más que alamedas dentro de la ciudad, como vemos aquí en la diapositiva. Vamos más adelante. El conector ambiental podría también incorporar materiales, aquí tengo un error, materiales drenantes o porosos, para que las aguas de lluvia se capten de mejor manera y así evitar inundaciones, según se dé el caso. Densidad del follaje media o alta para garantizar sombra. Y esto es como una recomendación para la mayoría de ciudades latinoamericanas. Y sabemos que la diferencia entre una estación y otra no es tan marcada, pero los árboles con un follaje ancho o medio o alto ayudan a generar sombra y si son de hoja caduca, durante el invierno permiten que el sol atraviese de manera más fácil este espacio, ¿no? Entonces, la componente ambiental es importante porque nos ayuda a dar más confort. Y hemos visto que comodidad es igual a calidad del espacio. Incorpora canteros para la biorretención. Los canteros no son más que una especie de cunetas que ayudan a retener el agua de lluvia y que se reconduzca dentro del mismo espacio. Entonces tenemos aquí un híbrido, ¿no?, entre espacio natural y espacio urbanizado que bien podría favorecer a todos, ¿no? Embellece a la ciudad, genera comercio local, favorece el tránsito de peatones, entre otras ventajas.
Pasamos al punto 3.2, hablaremos de los bordes de autopistas. Este elemento, que solo aparece en el Manual de Buenos Aires, plantea una idea bastante interesante, pero que es un poco difícil de implementar. Nos dice, por ejemplo, que es un elemento enfocado en el tratamiento paisajístico, la necesidad o con la necesidad para amortiguar la contaminación sonora, visual y atmosférica. Se aplican en los bordes, terraplenes o canteros separadores de autopistas, rotondas, siempre y cuando guarden consideraciones de seguridad vial. Es decir, un espacio en el cual tienes una circulación a gran velocidad, ¿no?, que donde usualmente no tienes cruces peatonales, pueden ser reactivados mediante bolsones ecológicos. Como siempre, la utilización de especies nativas, ¿no?, o de climas muy cercanos es recomendable. ¿Por qué? Porque necesitan menos mantenimiento e implican menor irrigación. Y de hecho tiene mucho más sentido en los espacios naturales a los cuales vamos a intervenir. Entonces tenemos en muchos casos espacios bordeados por autopistas en rotondas que son subutilizados y que podrían ser utilizados como pulmones verdes para resguardar especies nativas. El uso de arbolado recomendable de follaje denso, de coloración otoñal y floración primaveral. Son estos árboles que van cambiando a lo largo del año. Hojas de textura rugosa o pubescente, que son estas hojas que tienen una textura similar a la pana, que se supone que son aquellas que absorben mayor dióxido de carbono u otros gases contaminantes. Funcionan como una suerte de esponjas y estas hojas pubescentes ayudan a tener un mayor rendimiento ambiental, por decirlo de algún modo. Bajas necesidades hídricas y baja profundidad de sustrato. Es decir, que las raíces no excaven demasiado y no generen complicaciones o no levanten el pavimento en un futuro y que necesiten muy poca agua para subsistir. A esto se le puede añadir otro esquema, que es el esquema de los jardines verticales. Son jardines verticales con arbustos trepadores. Tenemos en la diapositiva unos cuantos ejemplos, especies, que se pueden implementar o se podrían implementar en autopistas de este tipo. Aquí se genera, digamos, una suerte de disputa, ¿no? Y es que tenemos espacios subutilizados que queremos utilizarlos para ornamento de nuestra ciudad, pero el espacio que tiene alrededor no ayuda del todo. Imagínense esta vía de esta sección considerable en una hora punta. La cantidad de emisiones de gases efecto invernadero pues terminarían por matar a estas especies, ¿no? Pero si es que se controlan estos lugares, se mantienen como se deben mantener y se reduce el tráfico mediante políticas urbanas mucho más grandes, podrían ser una buena opción a futuro, los famosos jardines verticales. Elemento 3.3, bordes costeros, que en el caso de Buenos Aires solo existe uno, que es el famoso Camino de Sirga. Camino de Sirga es una franja de 35 metros en la margen del río que lleva el mismo nombre, sobre el cual se ejecuta un parque lineal de prioridad peatonal. Estos 35 metros nos hacen recordar a la famosa faja marginal, que en el caso peruano es un espacio que es de potestad del ayuntamiento, del municipio, y es un espacio intangible si es que está catalogado como zona de riesgo alto o muy alto. Es un parque lineal, en el caso de Buenos Aires, el Parque de Sirga, que recupera el espacio público, permite la rehabilitación ambiental e incremento de la biodiversidad y permite la conectividad intraurbana. Lo hemos dicho, es una franja de espacio urbano que bien puede utilizarse para una ciclorruta o para un tránsito peatonal mucho más holgado, siempre y cuando se trabaje de manera integral todo el paisaje. Lo dicho hace un momento, esto correspondería a la famosa
Faja marginal que es intangible, es decir, sobre la faja marginal no puedes poner ni una vivienda, mucho menos un equipamiento público, porque sabes que le va a pasar algo si es que hay una crecida considerable del río. Pones bajo riesgo al espacio en el cual estás invirtiendo bastante dinero. Este es un esquema del Camino de Sirja que tiene muchísimo que trabajar, sobre todo en el borde periurbano, pero que en la zona de Puerto Madero, en Capital Federal, pues tiene un tratamiento mucho más interesante. Recomienda el Manual de Diseño Urbano de Buenos Aires utilizar árboles nativos, que son elementos que favorecen a la biodiversidad, ofreciendo alimento y refugio a innumerable cantidad de especies, aves o insectos. Árboles nativos que pueden servir como reservas urbanas y que incluso ayudan al mantenimiento, ¿no? Porque tienen muy poca necesidad hídrica y mantenimiento a nivel de follaje también, ¿no? Y de hecho tiene mucho más coherencia con el paisaje que estamos habitando actualmente, ¿no? Los árboles nativos cumplen también funciones ambientales, pues moderan temperaturas y mitigan vientos. Si es que se colocan de manera estratégica, pueden crear pequeños microclimas y generar espacios interesantes dentro de la ciudad. Aplicado a bulevares, plazoletas, plazas, parques, bordes costeros o arbolado del viario urbano. Tenemos aquí unas cuantas especies, en el caso de Buenos Aires, el árbol tipa, el sauce criollo y el ceibo. Aliso de río, aguaribay y pindó. Pasamos a arbustos, herbáceas y trepadoras. Lo mismo, ¿no? Pueden ser aportes insustituibles a la calidad de espacios verdes cuando no tengamos suficiente espacio en la superficie, por decirlo de algún modo, ¿no? Pueden cumplir también criterios de asolamiento, si es que se colocan de una manera estratégica. Ayudan a aumentar la resistencia a plagas y enfermedades del espacio que vamos a intervenir. Tienen en su mayoría un bajo consumo de agua y nos plantean floración y follaje caduco o perenne según la estrategia que queremos plantear. Nuevamente tenemos algunas especies de arbustos o trepadoras que se pueden implementar en espacios estratégicos. Obviamente implementados previo un análisis sesudo. Arbolado viario. El ancho de la acera debería ser proporcional a la especie de arbolado implantar. Esto es algo muy lógico porque hay especies que tienen las raíces mucho más grandes o son mucho más invasivas. En función a esta, planteamos la sección que ya hemos visto, ¿no? Que tiene un mínimo de 3 para una hilera de árboles y 9 para 2 hileras de árboles en conjuntos. Se sugiere utilizar alcorques de implantación temporal, el uso de bloques drenantes y el diseño de escorrentía urbana que pueda conectar con el sistema que vamos a intervenir. Tenemos el arbolado, la relación que debería tener con las aceras, utilizar espacios o pavimentos drenantes que le den sentido a este lugar para que funcionen como si se tratasen de espacios naturales o de pavimentos naturales. Y si tenemos muy poco espacio, se plantean o se sugiere la colocación de alcorques. Los alcorques son como estas planchas de metal que tienen perforaciones que permiten el paso del agua y de otros nutrientes. La relación está vista aquí y vamos a complementarla con las famosas terrazas verdes. Estamos hablando de elementos de biodiversidad urbana y este es el elemento que a mí me ha llamado más la atención de todo este manual. Las terrazas verdes son aquellas alternativas que contribuyen al aumento de espacios verdes en zonas urbanas de alta densidad. Favorecen a la biodiversidad, tienen un menor o plantean un menor consumo energético de la vivienda en sus plantas superiores y que ayudan también a la retención o retardo del agua pluvial. ¿A qué nos referimos con las terrazas verdes? Nos referimos a estas imágenes. Son espacios que usualmente son de pavimento
y que mediante un par de adaptaciones muy sencillas podrían tener elementos naturales. De hecho, podríamos incluir, o digamos, podríamos añadirle elementos de agricultura urbana, ¿no? Colocar hierbas aromáticas o pequeños vegetales o plantas que le den un mayor sentido a todo este espacio. ¿Por qué se dice que estos espacios son importantes? Porque mitigan la isla de calor, porque ayudan a un menor uso de aire acondicionado, según sea el caso, y sobre todo si es un edificio público, y también nos ayudan a regular las temperaturas de los pisos inferiores, ¿no? Con una correspondencia, una consecuencia de ahorro energético. Aparte que visualmente son mucho más atractivos a la vista. Existen de muchos tipos, de muchas características, que pueden ser simplemente césped, jardines verticales, entre otras opciones. Importante, muchachos, y este es el dato que más me llamó la atención, y es que el Ayuntamiento de Buenos Aires tiene una política urbana para terrazas verdes. Es decir, si tú eres un edificador, ¿no? un empresario inmobiliario, y decides poner terrazas verdes, el ayuntamiento te da una bonificación de edificabilidad según el área que vas a aportar, entre comillas. Es decir, si yo voy a utilizar la mitad de mis terrazas como terrazas verdes, pues puedo construir un piso más arriba, ¿no? Eso explicado de manera sencilla. Obviamente hay muchos más recovecos legales y administrativos, pero en términos concretos, el ayuntamiento prevé esta opción y de hecho incentiva a los promotores a que construyan terrazas verdes. Y ambos salen ganando. Gana la ciudad porque tiene un mejor desempeño ambiental y gana el promotor porque tiene más espacio para construir y se lleva más dinero a su bolsillo. Tenemos aquí un detalle de cómo se instala una terraza verde, que es muy sencilla. Se coloca una geomalla, un poco de sustrato, un par de capas de retención que le dan solidez a la tierra y luego el espacio en el cual se cultivan las especies elegidas. Tenemos una especie de dique de contención y por debajo tenemos el sistema de escorrentía. Usualmente se utilizan planchas de acero deck, que son como una especie de calaminas, ¿no? Cuadradas, calaminones, que ayudan a que todo el agua retenida aquí pueda ser filtrada por el sustrato y llegar al sistema de drenaje. Y obviamente este sistema se conecta al sistema de todo el edificio. Es decir, implementación muy sencilla, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias. Yo creo que dentro de unos años, ¿no? Esta va a ser una prioridad y de hecho podría plantearse como necesidad. Imagínense que el municipio de Cusco les pida a los promotores inmobiliarios que la mitad del área construida de sus terrazas o techos sean terrazas verdes, ¿no? A nivel de ordenanza municipal. Entonces, tendrían que verse obligados los promotores urbanos, sean a nivel de empresa o a nivel de personas naturales, tendrían que prever este tipo de sistemas, ¿no? Lo cual ayuda a nuestra ciudad y generaría muchos más polos de desarrollo. De hecho, generaría todo un mercado que no está explorado a día de hoy. Lo más que he visto en Cusco pues es un, un piso similar al de las canchas sintéticas, ¿no? Que es este pavimento feo que parece una alfombra y poco más, ¿no? Yo creo que poco a poco tenemos que ir girando la cabeza hacia estas nuevas opciones. Lo dicho, el 10 de diciembre del año 2012, el municipio de Buenos Aires, ¿no? Junto con el gobierno central, publican la ley número 4428 de techos o terrazas verdes, que es una ley que bonifica a los promotores inmobiliarios si es que deciden utilizar este sistema. Cuando desarrollamos cursos de urbanismo, por ejemplo, eh, al comenzar la clase, yo les indico a los muchachos, ¿no? A mis alumnos, les indico que el urbanismo no es diseñar ciudades. De hecho, ni siquiera es diseñar calles. El urbanismo es diseñar normativas que nos ayuden a crear un desarrollo deseado.
¿no? Sea sostenible, no sostenible, enfocado en la economía o en la parte social, lo que sea. Entonces, lo que hace un urbanista, en el término estricto de las palabras, es diseñar normas que nos ayuden a ordenar de mejor manera la ciudad. Y este es un buen ejemplo. Ya lo hemos dicho, 2012, la ley 4428, techos o terrazas verdes, que lamentablemente no es una ley peruana, sino es una ley argentina, porque estamos estudiando, como es lógico, el manual de diseño urbano de Buenos Aires, pero es un buen referente que quede escrito, ¿no? Y dictado por la ley, la posibilidad, y de hecho podría plantearse la obligatoriedad de construir con techos verdes. La isla de calor, que lo hemos mencionado, que tiene una implicancia energética. Tendríamos que mencionar, añadido a esta estrategia de techos verdes, los incentivos fiscales. Es decir, eh, si no puedes darle más edificabilidad a los edificios, puedes plantearle una reducción de impuestos. ¿No? Imagínense una reducción del autovalúo en un porcentaje considerable y con esto haces que los propietarios se decidan a lanzarse a esta propuesta, ¿no? que es muy interesante. Los incentivos fiscales, en el caso argentino de Buenos Aires, plantea una deducción, es decir, una reducción de impuestos en edificios nuevos y ya construidos, alcanzando un 50% cuando la superficie ajardinada supera los 200 metros cuadrados y el 80% de la superficie del total del predio. Es decir, si llegas a los 200 metros cuadrados, tú podrías pagar la mitad de impuestos que pagas al año, lo cual no deja de ser una cifra considerable, habida cuenta que estás construyendo un edificio de unas cuantas plantas y que eso tiene su correspondiente en el pago de impuestos, ¿no? A esto me refiero a algo, muchachos, ¿no? No sé si lo sepan, pero yo igual se los comento, obviamente, y es que uno paga el impuesto de autovalúo según a la edificación que tiene. O sea, no solamente se paga por el terreno, sino se paga por la edificación. Mientras más pisos hayas construido, más pisos tienes que declarar y más impuesto tienes que pagar. Algo que es totalmente lógico. Entonces, si tienes un edificio de muchísimas plantas, vas a pagar mucho más impuesto. Y esta ley que estamos estudiando en el contexto de otro país latinoamericano puede ayudar a reducir los impuestos de los promotores, lo cual le viene bien al ayuntamiento porque tiene más espacios verdes y le viene bien al propietario. Siempre se busca este justo medio, ¿no? En el cual ganen todos. Vamos al punto 3.8 y con esto iremos acelerando un poco el paso. El punto 3.8, parques. Son espacios que prestan importantes servicios ambientales dentro del entorno urbano. Su radio de influencia para la población está entre 2 y 4 kilómetros. Son espacios que en teoría generan cohesión social a través del uso del espacio público y que favorece actividades de intercambio. Lo hemos visto cuando analizábamos a Jordi Borja, ¿no? El derecho a la centralidad y al espacio público que nos ayude a generar más lazos de cohesión. Y creo que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Si tenemos un parque cerca, nos damos cuenta que todo el mundo se ve en el parque, o en la canchita del barrio, o en la alameda, o en donde sea. Es el espacio público el que nos invita. Entonces el ayuntamiento tiene que ponerse las pilas para poder intervenir estos espacios y que sean cada vez espacios más dinámicos. En este caso, el radio de influencia de 2 a 4 kilómetros. Un espacio bien diseñado, con sendas peatonales, con mobiliario idóneo, que ya lo hemos estudiado antes. Espacio abierto a todos, que toma en cuenta la mayor cantidad de usuarios, ciclistas, peatones, usuarios estacionales, comercio ambulatorio, comercio estacional, comercio fijo, etc. Todo espacio urbano merece un análisis. Hemos aprendido el método de Jangel y es hora de que apliquemos ese método, ¿no? Para poder darle ese carácter que tanto estamos buscando. En el caso de Buenos Aires, si es que tenemos un espacio de menos de 15 hectáreas, es un parque urbano.
Si es que tenemos un espacio de más de 15 hectáreas, es un parque metropolitano y está bajo la potestad del Ayuntamiento de Buenos Aires Metrópolis. Es decir, está por encima, digamos, tiene una administración mucho más enrevesada y compleja. ¿Qué nos piden los parques o qué generan? Promover sectores diferenciados y la inclusión de equipamientos. El uso variado y complejo, porque es como nosotros nos vemos en sociedad. Somos diversos, somos complejos, tenemos particularidades, no todos los usuarios de un espacio somos iguales y de hecho no siempre utilizamos el espacio del mismo modo. A veces iremos a sentarnos, otras veces con bicicleta, otras veces esperaremos eventos itinerantes, música, ferias, lo que sea. Entonces tenemos que pensar el espacio desde la complejidad y diversidad. Aprovecho, muchachos, aprovecho, y esto sin ánimos de, bueno, con ánimos de aburrirlos un poco más, de comentarles algo, ¿no? Y es que hace unas cuantas semanas se estableció como un pequeño debate en el departamento para comentar algunas cosas del confinamiento y del COVID, ¿no? Y espero que me estén siguiendo porque se hablaron de cosas muy interesantes. Entre ellas se hablaron de las cuestiones tipológicas en arquitectura. Y es que es muy curioso cómo en épocas de pandemia hemos visto cómo muchos edificios planteados para una función en concreto, una función X, terminaron por ser acondicionados y usados de una manera distinta. Es decir, esta suerte de complejidad de uso, ¿no? La complejidad de las personas rebasó la complejidad de uso que le dimos a nuestros edificios. Entonces vimos cómo muchos edificios o programas funcionales quedaron cortos al ser adaptados a una situación de pandemia, en este caso, una acción de COVID-19, ¿no? No sé si ustedes estuvieron pendientes, ¿no?, de las noticias, pero en el caso de la Plaza de Hacho, la Plaza de Hacho se transformó en un espacio para indigentes, ¿no?, para personas que no tenían lugar y que comenzaron a vivir de manera itinerante. Entonces vemos cómo la arquitectura comienza a remecerse, ¿no?, sus cimientos, ¿no?, sus postulados más sacros, ¿no?, más santos, ¿no?, intocables, ¿no?, comienzan a sacudirse. Nos damos cuenta que hay cosas mucho más importantes y mucho más urgentes, cómo adaptar los edificios a nuevas funciones. Entender que el espacio es diverso porque las personas somos diversos. Entonces se planteaba, digamos, como temas de proyectos interesantes, los famosos edificios contenedores, los edificios híbridos, ¿no?, que tienen un sistema a nivel de instalaciones muy importante que permite adecuarlos a distintos usos según se los solicite, lo cual no deja de ser una idea interesante y de hecho es una idea que se ha trabajado digamos, hace muchos años atrás, ¿no? Un edificio icónico que se mencionaba en el conversatorio es el Centro Pompidou en París, que es un bloque, ¿no?, de acero horroroso desde mi punto de vista, eh, pero que se adapta a muchas funciones y que de hecho tiene toda la instalación por fuera y el espacio interno totalmente limpio para poder hacer estas modificaciones. Entonces, esta situación de pandemia nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Que esta pericia funcional, ¿no?, que nos enseñan en las escuelas, de hacer nuestros diagramas de funciones interminables, nuestros cuadros de coherencia, nuestro programa arquitectónico, que son tablas Excel inmensas, pues pierden sentido porque la sociedad demanda otro tipo de cosas a esta nueva arquitectura. Yo creo que puede ser una idea interesante, no a futuro, sino ahora mismo, ¿no? Regresando al tema, el espacio público es variado y complejo, es un espacio diverso, cambiante, y por ende el diseño urbano tiene que hacer frente a esto. Visto desde otro modo, el espacio tiene que plantear usos distintos, porque somos distintos en el espacio, y de hecho, si es que podemos adicionar mobiliario cambiante, desplegable, que pueda
transmitir situaciones distintas, pues mucho mejor. Y el espacio pues puede estar desprovisto, pero nunca subutilizado. El espacio siempre invita a ser ese espacio de socialización. La plaza es un espacio muy similar, es un espacio representativo de la ciudad, un hito urbano. Favorece actividades de intercambio, fomenta el diseño participativo, genera conexión entre distintos usos mediante senderos. Y como siempre, pensar que tiene un uso variado y un uso complejo. Este es un ejemplo de un parque intervenido en pleno casco histórico de Buenos Aires y que nos plantea esta idea. Fíjense, pese a ser un espacio totalmente desprovisto, tenemos muchos elementos de sendas, mobiliarios, espacios estacionales como escondidos, un arbolado que hace las veces de barrera visual y auditiva, y vemos cómo el espacio interno se anima cuando le damos diversidad. Yo sé que nos hemos acostumbrado en diseño a pensar que menos es más. Y creo que se los dije en una clase, ¿no? Y creo que me puse un poco intenso al plantear estas ideas. En cuestiones de diseño urbano, menos es aburrido, como diría Bart Engels. Necesitamos ponerle más cosas al espacio cotidiano. El espacio urbano, el espacio común, necesita muchos elementos. Así que mientras más diseño, más sendas, más mobiliario le pongamos, mucho mejor. Y nuevamente tenemos espacios que no necesariamente necesitan inversiones inmensas para ser espacios activos. Este es el mismo parque que hemos visto, activado 1 o 2 fines de semana al mes con proyectos colaborativos. Se colocan espacios de ejercicio al aire libre, barras itinerantes, campeonatos, juegos, pequeños comercios ambulatorios, y con esto activamos el espacio que de por sí ya tiene un interés comunitario. Entonces el ayuntamiento puede hacer esto también, trasladando sus actividades a ciertos lugares específicos, haciendo que las personas salgan de su casa porque está pasando algo en el parque o en la canchita del barrio. Y con esto activamos todo esto de la mano con el diseño o con la buena mano que nosotros podemos poner desde nuestra disciplina, ¿no? Desde nuestra carrera como proyectistas arquitectónicos. En la ciudad, lo primero son las calles y las plazas, los espacios colectivos. Después vendrán los edificios y las vías. El espacio público define la calidad de la ciudad porque indica la calidad de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes. Esta es una frase de un conocido, un viejo conocido nuestro, como es el arquitecto Jordi Borja. Con esto, muchachos, nosotros estaremos cerrando esta sesión, pero antes de que se desconecten rápidamente, vamos a pedir unas cuantas opiniones. La pregunta es muy sencilla, llamaré solo a 3 personas, al azar obviamente, y les preguntaré cuál ha sido el dato que más les ha llamado la atención de toda la exposición. Hemos visto muchísimas cosas, así que hay muchísimo que comentar. Entonces, vamos a dejar esta imagen aquí y vamos a llamar a un compañero. Espero que estén atentos porque obviamente las intervenciones se toman en cuenta. Siempre tengo el registro a mano para ver si es que están pendientes. Llamaremos a Nelly Chilliguani, si está presente, por favor. Nelly Chilliguani, si está presente. Buenas, Sí, ¿me ¿te escucha aquí? escuchamos? Sí, si podrías Ya. comentarnos, digamos, qué dato o qué idea te ha llamado la atención de la exposición. Creo que lo que a mí me pareció más llamativo fue el tema de los planteamientos o planes sobre áreas verdes, ¿no? Que muy bien se podrían implementar en nuestro país también, ya que carecemos de lo que son áreas verdes. Creo que los planes de incentivar esto al momento de construir en cada edificación nos vendría bien. Y bueno, esto de que las municipalidades ofrecen
ofrezcan como un incentivo de bajarles el, el costo del impuesto predial, creo que beneficia a ambos, ¿no? Como a la municipalidad o al distrito donde está ubicado y también al propietario, ¿no? Ese es el tema que más me interesó de la exposición. Muy bien, gracias. Aprovecharé para comentarles algo, muchachos, y es que en el Decreto Supremo 022, que es el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, plantea una suerte de incentivo muy parecido al incentivo que estamos viendo aquí. Es un incentivo para aquellas inmobiliarias que decidan dar una parte de viviendas a bajo coste, las famosas viviendas sociales, que son viviendas que están por debajo, y es muy curioso que sean sociales, ¿no? Viviendas sociales que están por debajo de los 300.000 soles. Ese es el sesgo que tiene el Ministerio de Vivienda. Si tú estás vendiendo una vivienda, un departamento por menos de 300.000, es vivienda social. Entonces dice, ¿no? Si tienes un edificio, yo qué sé, de 120 departamentos, si tú planeas o das, entre comillas, un 10% de viviendas de coste bajo, nosotros te bonificamos con mayor edificabilidad. Lo mismo, ¿no? Podrías construir más pisos y ganar más dinero. Lo curioso es que el decreto supremo, al ser un decreto supremo, no plantea las condiciones y le pasa la pelota a los ayuntamientos, diciendo, los ayuntamientos pueden aplicar esto y los incentivos estarían sujetos a criterios técnicos y serían desarrollados por cada uno. Es decir, nos lanza la idea y se va corriendo. No nos dice cómo hacer, cuáles deberían ser los límites, cuáles deberían ser los lineamientos o el número mínimo, lo que sea. O sea, simplemente lanza la idea y lo deja pendiente. Y el Ministerio de Vivienda tampoco ha generado normativa complementaria, pero sería una muy buena idea para comenzar a reglamentar nuestro crecimiento urbano, ¿no? Para hacer una ciudad cada vez más sostenible. Gracias por la participación. Llamaremos a José Manuel Rodríguez, si está presente. José Manuel Rodríguez, Sí, por favor, ¿podría activar su audio? sí, aquí sí. Buenas, la misma pregunta que a tu compañera. ¿Qué dato o qué idea de la exposición te llamó más la atención? Yo creo Hemos que hay visto un varios. montón de cosas. Sí, hay varios puntos importantes, ¿no? Yo creo que el hecho de rescatar la fauna que es del lugar para así repotenciar las áreas, los espacios urbanos, también el hecho de generar techos verdes y jardines verticales hace de todos estos detalles enriquecen el espacio público, ¿no? Ahora también el hecho de generar una plataforma única en los cruces de las avenidas para así reducir la sección de la vía para los autos y así generar la mayor transitabilidad de las personas, ya sean de personas con discapacidad o no, es muy importante, ¿no? Yo pienso que deberíamos de rescatar todas estas iniciativas que son de otros países y tratar de implementarlas en nuestra sociedad, ¿no? Para así dar ejemplo y que esto se replique. Porque si hacemos algo y eso va a ser bueno, la gente siempre lo va a replicar, ¿no? Porque lo bueno siempre se replica. Así que yo creo que deberíamos empezar por eso, ¿no? Tratar de coger estas pequeñas ideas, replicarlas en nuestra sociedad y así demostrar de que podemos cambiar y ser una mejor ciudad. Eso sería todo, Arki. Gracias. Muy bien. Ha sido una buena intervención. Solamente añadirle que muchas de estas intervenciones no implican una inversión tan grande. Es decir, a nivel de presupuesto, no tienes por qué tener millones y millones de soles para comenzar a hacer estas intervenciones. Entonces, muchas veces se dice, ¿no?, que no hay dinero, que no se ejecuta bien, pero en otros casos es que las ideas no las tenemos claras y no las ejecutamos. O que las personas que están encargadas de hacer esto, pues tienen la visión en otro lugar, ¿no? Digamos, tienen prioridades, entre comillas. Entonces, para eso nosotros estudiamos estas estrategias para que cuando nos toque sepamos qué hacer. O sea, tenemos un bagaje, ¿no? Tenemos ideas detrás y podemos aplicarlas de manera eficiente. Gracias por la intervención. Vamos a llamar
a un último compañero o compañera. Llamaremos a Tatiana Yanela, si está presente. Tatiana Yanela Yanque. Si está presente, por favor, podría activar Sí, su aquí. audio. Buenas, la misma pregunta que a tus compañeros. ¿Qué ideas te llamaron la atención de la exposición? ¿Cuál fue la idea que más te llamó la atención? Si se puede implementar o no. Y es que hemos hablado de muchas cosas durante la ¿Aquí me clase. escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Ya. Lo que me pareció interesante fue la aplicación de las terrazas, porque este sería como dar un respiro, ¿no? Entre tantos edificios. Y eso me parece muy bueno para aumentar la calidad ambiental, la calidad del aire, así como el uso de los jardines verticales en las autopistas. Eso me pareció algo muy interesante, pero a la vez también veíamos que es difícil de que se pueda realizar, ya que tanta contaminación podría afectar esta área verde. Pero sería bueno aplicar este tipo de estrategias, ¿no? Y también el hecho de generar esa ampliación, ensanche de las vías peatonales para que los mismos ciudadanos se sientan más integrados al los discapacitados y los mismos peatones para que se puedan sentir más en más pertenecientes a un lugar, ¿no? Que puedan ir más a ese lugar. Eso, arquitecto. Perfecto, muchas gracias por la intervención. Muchachos, hemos finalizado la sesión. Si es que no tenemos un espontáneo que quiera añadir algo, podríamos dar la sesión por finalizada, si es que no queda alguna duda respecto a la sesión.